Le presentamos al catedrático, crítico, investigador y escritor Henry Valdez, será su profesor de la asignatura de Economía. El profesor Henry Valdez es mercadólogo y economista de profesión, con especialidades en marketing político, marketing turístico, marketing estratégico e investigación de mercados, y en el área de economía posee especialidad en economía internacional, negocios internacionales y administración y dirección de empresas. Ha escrito varios libros tanto de mercadeo como de economía y de estudios económicos empresariales de pequeñas y medianas empresas. Bienvenidos al fascinante viaje del conocimiento académico de la economía desde sus orígenes hasta nuestros días. Conoceremos sus conceptos, importancia y razón de ser y existencia de la economía. Historia de la economía. Desde el punto de vista etimológico, la palabra economía proviene de los vocablos griegos eco y nomo, donde eco significa administrar o administrador y nomo hogar. Entonces, epistemológicamente, economía significaría la administración del hogar. El origen etimológico del vocablo economía se relaciona con el arte de la adecuada administración del hogar para beneficio de sus habitantes, dígase los padres, los hijos y demás miembros según la composición de cada hogar. Diferentes filósofos griegos utilizaron el vocablo ecónomo en sus obras y más tarde comienzan a nombrar a economistas en referencia a aquellos que tenían la capacidad de una buena administración del hogar. Además, en gran cantidad de filósofos griegos se encuentran incipientes análisis del comportamiento humano en relación a los recursos materiales, lo que se podría considerar un análisis microeconómico precario. Sócrates utilizó el término ecónomo varias veces. Aristóteles también analizó la relación del hombre con los recursos. Con los sofistas griegos en tema de análisis pasó del oikos al de la economía de la polis, por lo que encontramos temas relacionados con las finanzas públicas y la administración de la cuidad. Podemos afirmar, entonces, que en la antigua Grecia el análisis económico fue más allá del análisis de la unidad familiar, y que no se caracterizó por un simplismo empírico. El uso del término ecónomo comenzó a ser el de la administración del hogar, pero más tarde se aplicó como la capacidad de administrar una estructura compleja, ya sea grande o pequeña. Backhaus, pp. 24. También se utilizó para significar la administración de la riqueza de las ciudades, o sea las finanzas públicas. Su estudio remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indignes. Se dice que la mayor influencia de la economía viene de los gringos, ya que esta palabra la empleaban para hablar de la administración del hogar. Grandes científicos como Platón y Aristóteles hablaban de la economía. Platón se refería a la economía como la administración doméstica y el estudio del comercio, mientras que económicos los cuales siguen vigente en la actualidad. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia que estudia la producción, distribución, administración, comercialización y consumo de bienes y servicios por parte de los agentes que participan en un sistema económico. La economía, entonces, se compone principalmente de 4 factores. 1. Producción. Es la actividad que proporciona valor añadido mediante la creación de productos y servicios. 2. Distribución. Comprende todas las operaciones desde que un producto ha sido elaborado por una empresa, hasta que ha sido comprado por un consumidor. 3. Comercio. Es el intercambio de bienes y servicios entre entidades que forman parte de un sistema económico. 4. Consumo. Es la adquisición de productos o servicios para satisfacer necesidades de distintas índoles, como por ejemplo la compra de alimentos que la industria alimentaria coloca a nuestra disposición. Tipos de economía. Economía capitalista. Economía socialista. Economía mixta. Economía tradicional. Economía autoritaria. Economía de mercado. Economía capitalista es un sistema socioeconómico en el cual el elemento principal es la propiedad privada. En este sistema, los medios de producción son privados, y es el mercado quien asigna los recursos de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. El dinero es el medio por el cual se adquieren los bienes y servicios, para crear una red empresarial y para retribuir el trabajo realizado por otros. Economía socialista es un sistema basado en la igualdad social. Es un panorama que persigue un beneficio común, más que un beneficio individual. Los recursos se administran de tal forma que impulsen un interés social y equilibrado. Los medios de producción pertenecen a los trabajadores. Economía mixta es un esquema que combina elementos de la economía capitalista y la economía socialista. Se basa en que este modelo recurre al mercado para asignar recursos, pero la utilización de estos es regulada por el gobierno.
Economía tradicional, es un modelo económico fundamentado en la tradición. Se caracteriza por su sencillez en comparación de sistemas económicos más complejos. Son adoptados generalmente por zonas urbanas y agrícolas. Economía autoritaria, es una economía impuesta por una entidad autoritaria, por lo tanto, sus fundamentos económicos son propios de una dictadura. Economía de mercado, es el sistema basado íntegramente por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, la producción y el consumo de bienes y servicios está determinado por el comportamiento y las necesidades del mercado. Las dos grandes ramas del estudio de la economía. La economía se divide principalmente en dos ramas de estudios que son: macroeconomía. Se encarga de estudiar la economía global de una entidad económica. Abarca una gran cantidad de variables, y se utiliza generalmente para analizar y conseguir los objetivos económicos de una nación. Microeconomía. Es la responsable de estudiar la economía de forma individual de las entidades. Estas entidades están en conjunto en la ecuación de la macroeconomía, pero es la microeconomía quien analiza el comportamiento económico individual de estos agentes. Incluye a las empresas, trabajadores, consumidores e inversores. Objeto de estudio de la economía. El objeto de estudio de la economía puede resumirse en tres ejes fundamentales: los procesos de extracción, producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios requeridos por una sociedad. Los modelos posibles de satisfacción de las necesidades humanas, infinitas a partir del conjunto de recursos disponibles, finito. El modo financiero en que las personas y sociedades sobreviven, comercian, prosperan y operan. Objeto de la economía. Esta se encarga de estudiar la relación de los recursos que se disponen, los cuales puede ser de carácter ilimitado, entre las necesidades que son de carácter limitado. Este objeto es muy amplio, incluyendo el estudio y el análisis de los siguientes hechos: cómo se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos, como lo son el trabajo, las tierras y el capital, y su utilización para asignar los recursos. La conducta del mercado financiero y la manera en que se establece el capital en la sociedad. La distribución de la renta y las mejores alternativas para ayudar a combatir la pobreza sin alterar los resultados económicos. El crecimiento de los países en desarrollo, de que se ocupa la economía. La economía se ocupa de la actividad económica a todos los niveles, local, nacional, internacional, etc., y del crecimiento económico de la sociedad, analizando aquellos factores que afectan a la productividad, como por ejemplo, la tecnología, la innovación o la inversión. Además, trata de los diferentes sistemas económicos, es decir, la manera en que cada sociedad organiza y regula su economía. Uno de los sistemas económicos más populares es el capitalismo, pero existen otros sistemas como el centralizado o el mixto. Sistemas económicos. Un sistema económico es la forma en que una sociedad produce y distribuye bienes y servicios. Implica cómo se fabrican las cosas, quién las fabrica, cómo se distribuyen y cómo accede la gente a ellas. Es como un conjunto de reglas que todos los miembros de la sociedad siguen cuando se trata de dinero y comercio. Tipos de sistemas económicos. Los sistemas económicos se clasifican en 4 tipos. Sistema económico de dirigido. Sistema económico de mercado. Sistema económico mixto. Sistema económico tradicional. Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sistema económico dirigido. Las decisiones económicas esenciales en las economías dirigidas las toman los gobiernos. El gobierno decide qué mercancías se producirán y a qué nivel y a qué precio se venderán. El objetivo de una economía dirigida es satisfacer todas las necesidades de la sociedad y dar prioridad al bienestar social sobre los beneficios. Sistema económico de mercado. La toma de decisiones en una economía de mercado viene dictada por las fluctuaciones de precios que se producen entre productores y consumidores. Las principales características de la economía de mercado son la propiedad privada, la competencia y una intervención gubernamental mínima o nula. Sistema económico mixto. Una economía mixta combina elementos de las economías de mando y de mercado. Todas las sociedades actuales tienen rasgos de ambos sistemas y suelen denominarse economías mixtas, a pesar de que casi todas las sociedades tienden a inclinarse más hacia una forma de economía que hacia la otra. Sistema económico tradicional. Con las economías tradicionales, las normas y los hábitos históricos rigen qué y cómo se crean, distribuyen y gastan las cosas.
Cada individuo de esta sociedad comprende su lugar en el grupo mayor. Como las ocupaciones se transmiten de generación en generación, los cambios en las profesiones con el paso del tiempo son mínimos. Los sistemas económicos tradicionales suelen encontrarse en zonas rurales o remotas, donde el acceso a la tecnología y las infraestructuras modernas es limitado. Estos sistemas tienden a ser autosuficientes y sostenibles, pero también pueden ser susceptibles a perturbaciones y choques externos. Ciclo económico. Los ciclos económicos son fases alcistas o bajistas de una economía que duran un largo periodo, normalmente de 4 a 10 años. Sin embargo, hay economías que experimentan fluctuaciones durante periodos más largos, en los que la producción total de un país sigue cayendo durante años. Muchos factores causan estos ciclos económicos. Podría ser que una perturbación afectara a la demanda agregada de una economía, dando lugar a una mayor producción durante un periodo de tiempo. O también podría ser la pandemia del COVID-19, que ha paralizado las operaciones de suministro en muchos países provocando la caída de la producción en muchos países. Una cosa importante que hay que recordar es que los ciclos económicos son inevitables y que todas las economías del mundo los experimentarán. Las 4 etapas del ciclo económico. Hay 4 etapas principales de un ciclo económico. Expansión. Pico. Contracción. Depresión. Supongamos que estamos considerando una economía que se encuentra inicialmente en un periodo expansivo. Esta fase del ciclo económico implica que la producción real crezca por encima de la producción tendencial. Varias razones podrían provocar la expansión de la economía. Por ejemplo, el gobierno podría haber bajado el tipo de crédito, lo que haría aumentar la demanda agregada y con ella la producción real. El periodo expansivo dura algunos años, y la economía sigue experimentando un crecimiento de su producción real. Sin embargo, este crecimiento se detiene cuando otro choque golpea a la economía en algún momento. Esta fase del ciclo económico se conoce como pico. El pico se refiere al momento en que la producción total ha alcanzado el punto más alto y comienza a descender. Tras alcanzar el pico comienza la fase contractiva del ciclo económico. Esta fase está asociada a un descenso de la producción real por debajo de la producción tendencial. A lo largo de esta fase, hay menos empleos en la economía, menos producción, etc. El periodo contractivo continúa durante algún tiempo hasta que llega un punto en el que se produce una inversión de la tendencia, lo que significa que la producción real aumenta. El punto en el que la economía ha alcanzado su mínimo y comienza a recuperarse se conoce como valle. Una vez que la economía alcanza el mínimo, comienza el periodo expansivo, y el ciclo económico se repite. Objetivos sociales de la economía. Estabilidad económica. La estabilidad de los precios tiene que ver con evitar la inflación o deflación, ya que éstas pueden causar desigualdades en la economía. Pleno empleo. El pleno empleo existe cuando se utilizan completamente los recursos que son escasos de una economía, mano de obra. Crecimiento económico sostenido. Sin variaciones drásticas. Equidad económica. Las acciones y políticas económicas se evalúan tomando en cuenta lo que las personas consideran correcto e incorrecto, mediante la distribución conveniente de los recursos económicos, lo que va a permitir que estos recursos fueran combinados en la mejor manera posible para suministrar los bienes y servicios necesarios. Eficiencia económica. La eficiencia económica es el estado en el que un sistema económico logra y utiliza recursos escasos de una manera más productiva, generando mayores o mejores resultados en servicios o bienes que los previstos, sin que se incremente los costos de producción. Libertad económica. Se refiere a aspectos como la libertad de los consumidores para decidir cómo gastar su dinero o ahorrarlo y la libertad de los trabajadores para cambiar de empleo. Crecimiento económico. Tiene que ver con el aumento en la producción de bienes y servicios a través del tiempo. Se relaciona con el ritmo de aumento de su población y su productividad. El crecimiento económico se mide según los cambios en el nivel del Producto Interno Bruto Real (PIB). Seguridad económica. Protege a los consumidores, productores y propietarios de los recursos de los riesgos que hay en la sociedad. Cada sociedad decide qué riesgos son los que necesitan protección y si deben pagarlos los individuos, empresarios o gobierno. Distribución satisfactoria de los ingresos. Se refiere a una distribución acorde a las diferencias en la iniciativa, el esfuerzo y la habilidad. El Estado sirve de equilibrio en la redistribución de la riqueza mediante su poder de gasto. Los tipos de economía.
Al hablar de tipos de economía se hace referencia a los sectores económicos y sus divisiones adicionales, y a términos usados en la academia y por gobiernos o empresas. Enfocándose en su naturaleza, los principales tipos de economía son: economía nacional, asocia las actividades económicas de acuerdo con una región geográfica perteneciente a una nación. Son las economías de los países actuales y su aplicación sirve para comparar los estándares de vida y producción de los países a través de variables como el PIB y el PIB per cápita. Estas pueden ser, por ejemplo, economías abiertas o cerradas de acuerdo a si comercian bienes y servicios con el exterior o no, o economía desarrolladas, emergentes o subdesarrolladas de acuerdo al nivel de riqueza de sus habitantes. Una economía abierta es aquella en la cual una nación puede comerciar bienes o servicios con otras naciones, importando bienes y servicios foráneos para uso y trabajo local, o exportando producción local como forma de recibir ingresos. Una economía cerrada, por su parte, es una economía en la cual no se intercambian bienes o servicios con otros países. En la misma, la supervivencia de las personas y las actividades económicas se autoabastecen, es decir, se satisfacen localmente sin necesidad de utilizar bienes o servicios provenientes del exterior. Tampoco pueden comerciar bienes o servicios producidos localmente con el extranjero. Son conocidas alternativamente como autarquías. Economía digital, engloba los procesos económicos basados principalmente en tecnologías digitales. Al hablar de ella se hace referencia al uso de las tecnologías de la información para ofrecer bienes y servicios. Economía naranja, un término reciente que hace referencia a los sectores creativos y culturales de la economía como televisión, cine, desarrollo de software, artes escénicas, música, etc. Economía informal, es asociada a problemáticas económicas como trabajadores desprotegidos, excesiva regulación, baja productividad, competencia desleal, ilegalidad, evasión de impuestos y trabajo subterráneo. Economía circular, es un nuevo modelo económico alternativo al predominante de consumo y desecho. Reconoce el papel fundamental del medio ambiente para el correcto funcionamiento de la economía. Economía colaborativa, se refiere a la producción y consumo colaborativo donde las personas actúan tanto como proveedores y consumidores de bienes y servicios a partir de relaciones económicas basadas en el intercambio, redes, compartir y tecnologías de la información. Economía pública, hace referencia al estudio de las políticas públicas de un gobierno. Los gastos e ingresos del Estado y su relación con los mercados de la economía. Economía industrial, estudia los mercados que no cumplen las reglas generales de competencia perfecta y en donde son comunes los monopolios u oligopolios. En especial sectores industriales con economías de escalas y altos costos hundidos. Economía empresarial, es una rama de la economía que usa la teoría económica y métodos cuantitativos para estudiar las relaciones de las empresas con el trabajo, capital y los mercados. Economía de la salud, se preocupa por la eficiencia, la eficacia y el valor de la producción y consumo de bienes y servicios de asistencia médica o sanitaria. Economía de la educación, estudia los problemas económicos relacionados a la educación de todo tipo, incluyendo financiamiento, oferta, demanda, eficiencia, políticas públicas y programas de educación. Economía de la información, es una rama de la economía que estudia cómo la información y los sistemas de información afectan a la economía en general y las decisiones de los agentes económicos. Economía política, como disciplina se remonta al siglo XVII y estudia la producción, consumo y comercio con relación a las leyes y gobierno. Además de las relaciones sociales de las principales clases del capitalismo. Métodos de la ciencia económica. Este método se aplica de 4 maneras útiles, las cuales son sus principios básicos como observación, inducción, deducción y comprobación. De acuerdo a esto se tiene una serie de métodos para realizar estudios y análisis como lo son. Método inductivo, trata de todo lo referente a la oferta y la demanda de un bien o servicio. Método hipotético deductivo, esta se refiere a todo lo que son inversiones, un ejemplo de estas es la bolsa de valores. Método sintético analítico, en esta se puede analizar el equilibrio del mercado. Cuando la oferta es más que la demanda o cuando la demanda es más que la oferta y cómo llegar al equilibrio de estas dos. Método matemático y estadístico, en esta se maneja todo lo referente a las series del tiempo en el cual se revisan los datos de acuerdo a los periodos, la cual se saca una estadística de precios. Métodos behavioristas, estos es un método en la cual se dice que la economía es basa en la necesidad de los seres humanos. Sectores económicos.
Estos son las distintas divisiones de la actividad económica teniendo dependiendo a los diferentes tipos de procesos en los cuales se desarrollan. Estos son 3 grandes sectores, también en contratos 2 sectores adicionales. Primarios, son los que toman productos de la naturaleza como minería, ganadería, agricultura, etc. Secundarios, estos tienen mucha relación con el primario ya que los productos que se toman este sector son transformados para sacar nuevos productos como por ejemplo los artesanales e industriales. Terciario, estos son todo lo relacionado con los servicios. Cuaternario, este nuevo sector complementa a los 3 sectores primarios ya que realiza investigaciones para el desarrollo y la innovación de estos productos y servicios. Quinario, se habla de este sector moto todo lo relacionado a servicios sin ánimo de lucro las cuales apuntan a la salud, educación, medio ambiente. Estertoroso ejemplo de esto fundaciones. Modos de producción. Esta se trata de la manera de construir una economía para poder producir bienes o servicios, así como también su distribución. Producción primitiva. En esta época la manera de producir para poder vivir los primitivos se dedicaba a la caza, pesca, a la producción e intercambio comercial, trueque. Esta época no existía un estatus ni clases sociales. Producción esclavista. Este es cuando ya el ser humano cambia, deja de ser nómada y es sedentario en la ya tiene una propiedad privada en donde se pagaba con trabajo forzado o con servicio domésticos. Producción feudal. Esta inicia se caracteriza porque se divide en 2 clases, los señores feudales y los campesinos siervos. Los señores feudales era terrateniente en el cual el siervo trabajadora en esta época se daba la siguiente relación amo parte de la nobleza, y los siervos que trabajaban parta el señor feudal. Producción capitalista. Inicia en Europa características de estos las cruzada cuando los cristianos iban a conquistar las tierras santanes en la que hay una guerra entre los cristianos y los musulmanes. Esto trae como consecuencia intercambio comercial. Después a esto llega el Renacimiento en donde el ser humano empieza a pensar en el individualismo. Esto de la mano con el proceso del comercio cambio la manera de ver el mundo fue el descubrimiento de América, revolución industrial. Gracias a todos estos acontecimientos el modo de producción capitalista toma mucha fuerza, características de esto propiedad privada y la oferta y la demanda. Producción socialista. De esta producción colectiva triunfa la revolución socialista, la abolición de la propiedad privada, en la cual se generaban sociedades más justas encaminada al beneficio social y colectivo. Diversas escuelas de pensamiento económico. Las teorías surgidas en la época de Smith suelen considerarse hoy como el enfoque clásico de la economía. A lo largo de casi 3 siglos de historia, sin embargo, han surgido otros pensadores que han fundado su propia escuela de pensamiento económico, como son la escuela marxista, fundada en el pensamiento de Karl Marx y sobre todo de su obra El Capital, 1867 minutos, en la que explicaba cómo la propiedad de los medios de producción definía las sociedades a lo largo de la historia, y explicaba el reparto económico a través de la lucha de clases. La escuela keynesiana, basada en los estudios del británico John Maynard Keynes, produjo una verdadera revolución dentro de la economía, proponiendo que la mejor manera de salir de una crisis económica era el intervencionismo, o sea, la toma de medidas del Estado. Solo así podía darse solución al problema de los ciclos económicos, estimulando la demanda y regulando la oferta a necesidad. La escuela del liberalismo. Continuación de los preceptos clásicos de Smith, esta escuela se resume en la doctrina del laissez-faire, o dejar hacer, proponiendo la mínima intervención del Estado en el desenvolvimiento de los mercados. Es la doctrina que defiende la mayor posible libertad económica. ¿Para qué sirve la economía? La economía puede aplicarse a un rango muy amplio de situaciones y actividades. Por ejemplo, puede utilizarse para comprender la fijación de precios de los bienes y servicios disponibles en una sociedad, el comportamiento de los mercados financieros y su impacto en la sociedad. Además, la economía permite estudiar y anticipar el comercio internacional, o guiar la intervención del Estado en los mercados internos o en la distribución de la renta. También puede aportar datos que mejoren los métodos de combate de la pobreza, o incluso las teorías de crecimiento y de los ciclos económicos. Enfoques de la economía. El análisis económico de una sociedad o comunidad puede ser muy diverso. Dependiendo del enfoque se tomarán en cuenta unas u otras variables. Entre las principales perspectivas de la economía tenemos economía teórica y economía empírica. La primera busca definir modelos racionales del funcionamiento económico para equilibrar las distintas sociedades, mientras que la segunda confirma o refuta esos modelos mediante su aplicación o mediante la revisión de la historia económica de las naciones. Microeconomía y macroeconomía.
La primera se refiere a las elecciones de los agentes económicos, individuos, empresas y gobiernos de cara al intercambio económico. Mientras la segunda contempla el sistema económico internacional, cuando no global, a un nivel panorámico. Economía normativa y economía positiva. La primera contempla el deber ser de la economía, persiguiendo sus reglas posibles, la segunda estudia el comportamiento económico como un asunto vivo y cambiante. Economía ortodoxa y heterodoxa. Esta diferencia es de tipo académico. La primera intenta entender la economía mediante los conceptos de racionalidad, individualismo, equilibrio, y es más comúnmente enseñada en las universidades. La segunda, en cambio, engloba diferentes y heterogéneas corrientes de análisis económico a partir de los conceptos de instituciones, historia, estructura social. Oferta y demanda. Un concepto clave y fundamental en el entendimiento económico contemporáneo es el de la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de producción disponible para la satisfacción de las necesidades de la población. La demanda es justamente la necesidad total de dichos bienes o rubros por parte de la sociedad. La proporción entre oferta y demanda produce numerosas consecuencias económicas. Por ejemplo, cuando la oferta de un bien es muy poca para los niveles de demanda, se produce escasez y aumento de precios. Por el contrario, cuando la oferta supera por mucho la demanda, se produce la depreciación del rubro. ¿Por qué es importante la economía? El estudio económico es de suma importancia porque se ocupa de los grandes dilemas de todo sistema social. Entre ellos se encuentran cómo satisfacer nuestras necesidades, cómo realizar los intercambios de rigor, cómo recompensar el trabajo. Incluso si el futuro trae sociedades muy distintas, estos problemas seguirán siendo centrales. Sistemas económicos. Existen diversos posibles sistemas económicos, cada uno de los cuales contempla las reglas de la economía, tales como la intervención estatal o la presencia de propiedad privada. Esto puede resumirse en economías capitalistas o liberales. La propiedad privada es tenida como un derecho fundamental y se prefiere la mínima intervención posible del Estado, permitiendo que la oferta y la demanda regulen el mercado por sus propias leyes. Economías socialistas o controladas. El Estado interviene para conducir la economía y no deja las cosas a la mano invisible del mercado. En ellas la propiedad privada suele disminuir en favor de la propiedad social o comunal, y las regulaciones son frecuentes y constantes. Economías mixtas. Aquellas en que se emprende un camino intermedio con libertades económicas pero determinadas intervenciones del Estado, para reconducir la economía cuando haga falta. Adam Smith y la economía moderna. Adam Smith es uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. En sus teorías económicas combina historia, filosofía, desarrollo económico, psicología y ética. Nació en Escocia en el año 1723. Poseía una prodigiosa memoria y vocación por el estudio, facultades que le facilitaron el ingreso en la Universidad de Glasgow. Adam Smith es uno de los máximos exponentes de la economía clásica. Destacan sus estudios sobre crecimiento económico, libre competencia, liberalismo y economía política. En este centro se apasionó por las matemáticas y recibió la poderosa influencia de las ideas económicas y filosóficas de Francis Hutcheson, aunque solo fuera por su posterior discrepancia con respecto a ellas. Una vez graduado, obtuvo una beca para el Balliol College de Oxford, donde concluyó brillantemente sus estudios, a los 23 años de edad, con un perfecto dominio de la filosofía clásica y sus máximos representantes, Platón, Aristóteles y Sócrates. Críticas a Adam Smith. Las críticas a Adam Smith han venido mayoritariamente por su idea de que la economía de mercado es la herramienta para alcanzar el bienestar social, mientras cada uno busca su propio interés, reflejado en la mano invisible. Sin embargo, nunca creyó que el mercado fuese perfecto o funcionase automáticamente por arte de magia. Es más, admitió que un mercado de comercio totalmente libre era una utopía. Smith tampoco apoyó un sistema anárquico sin normas ni leyes, sino una economía de mercado donde se permitiera el libre comercio. También han surgido críticas hacia Adam Smith por considerar al ser humano como un individuo frío y egoísta, sin ninguna ética y solo preocupado por sus intereses materiales. Nada más lejos de la realidad. Smith fue precisamente catedrático de filosofía moral en la Universidad de Glasgow y, como veremos más adelante, en su libro Teoría de los sentimientos morales describe el sentimiento del ser humano de la empatía como su mayor virtud. Obras de filosofía y economía de Adam Smith. La moral y la economía. El primer libro de Adam Smith.
The Theory of Moral Sentiment, Teoría de los Sentimientos Morales, su obra maestra desde el punto de vista filosófico, se publicó en 1759. En ella exponía los principios de la naturaleza humana que guiaban el comportamiento social del hombre, y hablaba por vez primera de la mano invisible que sin saberlo y sin proponérselo orientaba el egoísmo humano hacia el bien de la sociedad. En 1763 recibió una nueva oferta de trabajo que le había de resultar mucho más lucrativa que cualquiera de las tareas que había realizado hasta el momento, ejercer de preceptor del joven duque de Buccleuch. Renunció a la docencia y en 1764 partió hacia Francia en compañía de su pupilo. En Toulouse pasaron 18 meses, en cuyo transcurso Smith combatió el aburrimiento provinciano con la redacción de una nueva obra. El libro Teoría de los Sentimientos Morales, su obra maestra desde una perspectiva filosófica, se publicó en 1759. En ella exponía los principios de la naturaleza humana que guiaban el comportamiento social del hombre y hablaba por vez primera de la mano invisible, que sin saberlo y sin proponérselo, orientaba el propio interés personal hacia el bien de la sociedad. El libro comienza explorando las conductas humanas, en las que en ningún lugar aparece el egoísmo con un rol principal. En cambio, narra el proceso del ser humano de sentir empatía y ponerse en el lugar del otro como su mayor virtud, ya que lo siente de forma natural aun cuando no tenga beneficio de ello. Este sentimiento de empatía no se limita en absoluto al virtuoso ni al humano, aunque quizá lo sienta con la más exquisita sensibilidad. El mayor rufián, el más endurecido violador de las leyes de la sociedad, no está completamente sin él. El ensayo sobre la riqueza de las naciones. En la primavera de ese mismo año, Smith se instaló en Kirkcaldy, donde, sin perder contacto con sus amigos de Glasgow, se entregó en cuerpo y alma a la redacción de la obra comenzada en Toulouse, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ensayo sobre la riqueza de las naciones, que lo ocuparía aún 6 años y publicó finalmente en Londres en 1776. La riqueza de las naciones. 3 años más tarde, en 1767. Comenzó a escribir su ensayo sobre la riqueza de las naciones, que fue finalmente publicado en Londres 6 años más tarde. Esta obra representó el primer gran trabajo de economía política clásica y liberal, es decir, en ella se aplicaban a la economía, por vez primera, los principios de investigación científica, en un intento por construir una ciencia independiente. Además, el libro fue la continuación del tema iniciado en su obra filosófica, donde mostraba cómo el juego espontáneo del egoísmo humano bastaría para aumentar la riqueza de las naciones. Si los gobiernos no interviniesen con sus medidas, en definitiva, constituye el primer libro moderno de economía, por el cual se le considera el padre de la economía moderna, junto con Cantillon. Su éxito fue tal que eclipsó la teoría de los sentimientos morales, obra que muchas veces ni siquiera se menciona como referencia del pensamiento de Adam Smith. La economía moderna y la implementación del método matemático. La economía moderna se encuentra fundamentada en el diseño de modelos matemáticos que pueden ser contrastados con la realidad. Dichos modelos han facilitado la explicación y entendimiento de acontecimientos económicos que se dan en diversas sociedades, es por esto que existe una profunda relación entre los métodos matemáticos y la economía. Ahora bien, la matemática se debe sencillamente tomar como una herramienta que revela el lenguaje económico más preciso y acertado cuando se utiliza adecuadamente, ya que éste en muchas ocasiones nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Economía moderna. La economía moderna o científica ha desarrollado una mirada simplificada y legalista al modo de las leyes físicas de las diversas actividades productivas y de intercambio material con que los grupos humanos consiguen el sustento. En la actualidad, no es común encontrar sistemas económicos puros. Esto se debe, al menos en menor proporción, a que incluso los autores de estos sistemas aplicaban prácticas de otros modelos a su práctica. Las mayores autoridades de la historia, como el gobierno o Estado, han tenido que ejercer su influencia sobre algunos de los procesos económicos, bien sea la prohibición de ciertos productos, distribución exclusiva, impuestos, etc. Sin embargo, su capacidad para manipular el mercado siempre es limitada. Desde esta perspectiva, muchos especialistas opinan que, desde el comienzo de la materia hasta la actualidad, todas las economías se podrían catalogar, en menor o mayor medida, mixtas. Es complicado encontrar una mixtura perfectamente balanceada. Por ejemplo, en Inglaterra preservó durante mucho tiempo un sistema mixto. Inclinándose a la propiedad privada de los medios de producción, no tardaron en denunciarla como disfraz del capitalismo. Por su parte, los partidarios del neoliberalismo lo denunciaron por el hecho de que inducía al control estatal sobre ciertos procesos de la economía.
Se predijo que de forma inevitable conllevaría a un mandato socialista o dictatorial. Modelo económico. Los modelos económicos son herramientas que permiten simplificar la relación entre variables que explican el funcionamiento de la economía, o bien de una parte de ella. Son indispensables para estudiar fenómenos que de por sí son muy complejos, enfocándose exclusivamente en las variables de mayor relevancia y simplificando de forma considerable el análisis. Usos que tienen los modelos económicos. Como bien dice su definición, su principal función es reducir las variables que afectan a un proceso económico a las más relevantes, facilitando el estudio y permitiendo su aplicación a casos potencialmente reales. Si a la hora de estudiar cualquier fenómeno económico se incluyen todas las variables que afectan o pueden llegar a afectar a su integridad, es prácticamente imposible realizar el análisis, ya que la complejidad y el volumen de información serían inviables. Precisamente para evitar estos inconvenientes se utilizan los modelos económicos, a los cuales podemos atribuir los siguientes usos. 1. Diseñar las políticas económicas de un país. Permiten a los estados elaborar sus políticas económicas a través de modelos que se basan en variables como inflación, tipos de cambio, etc. 2. Predecir los posibles futuros cambios de comportamiento en las variables. Gracias a análisis continuados sobre ciertos fenómenos económicos, se puede estimar cómo van a cambiar las variables económicas y en qué condiciones lo harán. 3. Identificar posibles fenómenos o situaciones particulares. Los modelos económicos permiten a los economistas estudiar la situación económica de cada país, por lo que podrán analizar su desarrollo para diagnosticar cualquier posible fenómeno de gran impacto, por ejemplo, recesiones económicas. 4. Entender cómo y por qué se relacionan las variables económicas. Gracias a los distintos modelos y sus diversas aplicaciones en cada campo de la economía, se puede estudiar cómo se relacionan las variables entre ellas y qué resultados tendrá hacerlo entre unas y otras. Hemos llegado al final de este largo y fructífero recorrido por la historia de la economía desde la antigüedad hasta nuestros días, acompañados del catedrático y escritor Henry Valdez, deseándoles muchos éxitos en el aprendizaje de la asignatura y la aplicación de los conceptos económicos en nuestras vidas profesional y personal. El profesor Henry Valdez sabrá valorar y calificar su esfuerzo, aptitud, disciplina y disposición en aprender esta asignatura. Hasta la próxima en otro tutorial de esta y otras asignaturas. Síguenos en nuestras redes sociales y aprenda con nosotros varias asignaturas tanto de economía y mercadeo que impartidos en varias universidades. Hasta la próxima.